empezar a grabar. Ok. Entonces, hoy lo que tenemos es, bueno, como estaban colocando en el chat que estaban preguntando, sí, hoy es el último día de clase, o sea, hoy es la última sesión que vamos a tener por aquí. Eso no significa que ustedes todavía no tengan que trabajar, ¿verdad? Porque les falta ahí entregar, bueno, este reporte sería los que todavía no han entregado el de la práctica 11 y también el proyecto final, ¿verdad? Que tienen que hacer ahí las dos partes, el video y lo escrito. Entonces, pero hoy sí sería la última vez que nos veríamos, ya esta es la última vez, digamos, que estamos pasando lista y todo, ya para la próxima semana no tendríamos clases, nada por el estilo. Y hoy lo que nos toca es hablar un poco sobre la parte de radiación térmica. Bueno, todo lo que hemos estado hablando en las sesiones anteriores o en las prácticas anteriores era sobre la parte de naturaleza a la luz. Entonces teníamos ahí la parte óptica y la parte física, que los últimos dos era más que todo esa parte física, ¿verdad? La difracción, interferencia. Bueno, ahora nos pasamos a otra consecuencia, digamos, de lo que es radiación electromagnética. Al final la luz es radiación electromagnética, pero vamos a verla por la parte de la radiación térmica más bien, no digamos, no considerando lo que es el efecto de la luz como tal, digamos, lo que nosotros vemos o algo por el estilo, sino que ya vamos a estar hablando un poco más sobre la energía, cómo es que se va transmitiendo, ¿verdad? O cómo es que los cuerpos, ¿verdad? Que conocemos emiten esta radiación. Antes no nos interesamos tanto en la fuente, sino cómo era que se estaba moviendo la luz. Ahora sí nos vamos a interesar un poco más en esta fuente que genera la luz. En específico, nos estamos concentrando en una fuente que genera luz solo por el hecho de tener temperatura, solo este, por ese factor, entonces es fuente de radiación electromagnética, que entonces en esos casos llamamos radiación térmica por ser la parte de temperatura. Entonces, realmente el tema tiene varias partes, o sea, se podrían analizar varias cosas, pero en lo que es el laboratorio nos vamos a quedar solo con la sección más que todo de la distribución de Planck. Okay, lo que se encontró ahí en 1900, que bueno, pues llevó a todo lo que es o desencadenó todo lo que es el análisis de la física cuántica. Muy bien. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí, como está diciendo antes, es que un objeto que tenga una cierta temperatura distinta de los 0 Kelvin, que básicamente sería todo cuerpo en el universo, porque no hay nada que esté, o bueno, nada que sepamos que esté a 0 Kelvin. Entonces, todo cuerpo que esté a una temperatura mayor a ese 0 Kelvin tiene que estar radiando rayos electromagnéticos se me fue la palabra, ondas electromagnéticas, perdón. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues como para que tengan una idea, piensen que los átomos, ¿verdad? Siendo, qué sé yo, protones, electrones, también están neutrones, pero eso no los vamos a considerar en este caso, son los protones y los electrones porque tienen carga, están vibrando por el hecho de tener temperatura, o sea, se están moviendo, muy poco, digamos, pero se están moviendo. Entonces, esa vibración hace que sea una carga en movimiento. Una carga en movimiento va a hacer dos cosas. Por ser una carga, campo eléctrico, y por estar en movimiento, campo magnético. Y el campo eléctrico y magnético es lo que nos genera a nosotros ondas electromagnéticas. Entonces, desde el principio, digamos, o desde la parte más fundamental, entendemos que tiene que existir una onda electromagnética generada justamente por esos átomos. Bien, y al estarse moviendo, ¿verdad? Por eso digo que si hubiera estado en 0 Kelvin, o sea, si hay un objeto en temperatura 0 Kelvin, eso significa que los átomos están completamente quietos. Están completamente quietos, entonces ya no pueden radiar, o ya no pueden hacer ondas magnéticas. Entonces, por eso es que no pueden hacer ondas electromagnéticas. Entonces, todo cuerpo que si esté con temperatura distinta de 0, si se mueve, entonces genera radiación electromagnética. Pero claramente esa radiación va a depender de cómo esté vibrando ese átomo o los átomos que lo componen. Entonces, entre más esté vibrando, entonces hay más energía que puede aportar y entonces las ondas se comportan distinto. Además de que, dependiendo de qué temperatura tenga y cómo está irradiando, entonces va a haber ciertos valores de longitud de onda que va a poder irradiar más o otros que menos. De hecho, no vamos a decir que específicamente es una longitud de onda por cada temperatura, sino que pueden ser todas las posibles longitudes de onda, solo que con intensidades distintas. Entonces, eso es lo que se encuentra por ahí. Y entonces de ahí aparece lo que es la figura 12.1, que es las curvas de radiancia espectral. Entonces, esas curvas lo que dicen es que un objeto a cierta temperatura puede emitir a cualquier valor
a cualquier longitud de onda, a cualquier frecuencia, solo que hay unas que va a emitir más y otras menos. Entonces, por eso es que la curva tiene como una montaña, tiene una distribución, que es lo que nosotros llamamos en esa parte, que ya tiene que ver un poco más con todo lo que es, o bueno, se relaciona mucho con la parte estadística, por ser una distribución. Entonces, lo que se dice ahí en la teoría es que, bueno, pues todos los objetos claramente son muy distintos. Nosotros lo que hacemos es simplificar y quedarnos con la teoría de el cuerpo negro o el radiador ideal, si no me equivoco, es como se menciona aquí, ajá, el radiador ideal. Entonces, lo que se nos dice es que un cuerpo negro, en teoría, si no tuviera temperatura, sería completamente negro, ¿verdad? No tendría ningún tipo no irradiaría ningún tipo de luz, pero conforme va aumentando su temperatura, entonces va cambiando bueno, va emitiendo radiación electromagnética y dependiendo de dónde esté su máximo, entonces así va a tener un distinto color que nosotros podemos observar. De hecho, incluso hay objetos que no tienen un color que nosotros podamos observar, o sea, nosotros lo veríamos como negro, por ejemplo, en estos momentos esta silla acá, ustedes la ven como negro, pero si yo pusiera algún tipo de cámara, ¿verdad? Que pudiera ver su intensidad máxima en lo que es la distribución, entonces yo la vería distinto a lo que serían otros cuerpos, como por ejemplo yo que estoy un poco más, o que tengo mayor temperatura, obviamente, por el hecho de que soy un organismo vivo. De hecho, cuando se utilizan las cámaras infrarrojas, esas están hechas especialmente para nosotros, los humanos. Entonces, qué sé yo, aunque mi pelo en este momento sea negro, por estar cerca de mi cuerpo, ¿verdad? Está más caliente. Entonces, cuando yo llego y pongo una cámara infrarroja, entonces todo se vería, ¿verdad? Se vería ahí mi silueta, distinta a lo que sería el resto del ambiente. Bueno, ustedes saben ahí que sus helados, sus prácticas militares y todo, me imagino que lo han visto en algún momento, ¿verdad? Donde qué sé yo, o en uno de estos películas de espías o en varias cosas se puede ver, ¿verdad? Donde se utilizan esas cámaras para que en la noche uno pueda ver dónde está una persona, o un organismo vivo, ¿verdad? No, no solamente personas. Entonces, ese tipo de cosas sucede justamente por eso, ¿verdad? Porque todos irradiamos a una cierta temperatura en una intensidad. Entonces, uno de los ejemplos que se usan mucho, ¿verdad? Es, digamos, imaginarse un carbón, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un carbón, lo encienden, entonces el carbón empieza a ponerse rojo, ¿verdad? Y si fuera que tuviera mucha más temperatura, entonces llega a lo que llamarían un blanco vivo, pero eso no sucede claramente por el hecho de que, bueno, el carbón no tiene o no puede llegar a tales temperaturas. Lo que sí puede llegar a muchas temperaturas, ¿verdad? O se tienen en distintas temperaturas, son las estrellas. De hecho, las estrellas pueden estar ahí en un rango bastante importante o bastante amplio en sus temperaturas y entonces así es sus intensidades máximas. Entonces, por ejemplo, podemos ver soles no, estrellas, estrellas que son menos calientes, entonces son como un carbón, entonces esas se ven de color rojo, rojo vivo. Entonces hay estrellas que son rojas. Luego hay estrellas como la de nosotros, que es un poco más tirando a amarillo, digamos. Luego hay otras estrellas que lo que tienen es su intensidad que se llaman las blancas. Esas son porque cubren todo el espectro, digámoslo así, visible. Entonces, ustedes saben que el blanco es la unión de todos los colores del arco iris, o bueno, todos los colores del espectro que nosotros podemos ver. Entonces, esas son de blancas o incluso hay estrellas que son azules. Entonces, esas son aún más calientes porque ya están tirándose al lado del ultravioleta, ¿verdad? O del lado del violeta. Entonces, hay distintos colores que pueden tener las estrellas y es por esto, ¿verdad? Por las distintas temperaturas que se pueden tener. Entonces, de hecho, en esa misma figura que les estaba diciendo, vean que ahí se dan 4 temperaturas distintas y las temperaturas, vean que tienen un máximo. Esa línea punteada que llega hasta el punto más alto, eso sería entonces un máximo. Y eso se relaciona con una cierta longitud de onda. Entonces eso es lo que nos dice a nosotros más o menos qué color es el que veríamos, ¿verdad? En un cuerpo, bueno, en teoría en un cuerpo negro, ¿verdad? No todos los cuerpos, de hecho, creo que no existe ningún tipo de objeto que puedas considerarse cuerpo negro, sino que son aproximaciones cercanas o de aproximaciones poco cercanas, ¿sí? Un cuerpo negro, la idea es que todo lo puede, toda la luz que le llega la absorbe y toda la energía que tiene, toda la temperatura la irradia. Entonces está en esta constante absorción y emisión, ¿ok? Nosotros es que como no está conectado los audífonos, entonces apagan solos donde no se escucha nada. Yo puedo seguir hablando y ellos se desconectan solos, qué pena. Este,
Bueno, lo que estaba diciendo era que, bueno, que nosotros, por ejemplo, no somos cuerpos negros porque no tenemos o no somos lo suficientemente riesgosos. Igual nosotros tenemos algún tipo como así como de reflexión ahí que podemos hacer, ¿verdad? Entonces no tenemos esas cualidades. ¿Ok? Sí. Entonces, por ese lado. Entonces, todo cuerpo que no sea considerado cuerpo negro, lo que se hace es que se hace un factor de corrección ahí. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Nosotros lo que tenemos es la ley de Stefan Boltzmann, además de esa distribución, ¿verdad? De la que estaba hablando, que eso, bueno, va por el lado más de la estadística y la ecuación de Planck, que nosotros no la vamos a ver en este laboratorio, tal vez sí la vieron en la teoría, pero bueno. Nosotros lo que nos vamos a quedar es nada más con la parte de Stefan Boltzmann, que lo que dice es que la intensidad, y eso está relacionado también con la potencia, o sea, con la energía, ¿verdad? Que se emite. Entonces, la intensidad está relacionada con una constante, que es justamente la constante de Stefan Boltzmann, y la temperatura. La temperatura está ahí elevada a la 4. Entonces, ahí siempre vamos a obtener lo que sería esa intensidad para un cuerpo negro, sería nada más esa constante de Stefan Boltzmann, que es un sigma, y la temperatura a la 4, y la corrección que tienen los objetos que no son cuerpos negros es un épsilon, que nosotros decimos que es la emisividad. ¿Ok? Entonces, la emisividad, bueno, técnicamente es un bar épsilon. Entonces, la emisividad para un cuerpo negro, entonces sería un 1. Oye, por eso es que no aparece en la ecuación. Pero para cualquier otro cuerpo tiene que ser un valor entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, ahí estarían, en ese caso estarían ahí todos los objetos, ¿verdad? Que conocemos. Entonces, cada uno tiene un valor de épsilon distinto. Y entonces así va a tener una intensidad, ¿verdad? Distinta. Entonces, básicamente eso es lo que se tiene ahí en la parte de la teoría. Técnicamente, ¿verdad? Si nosotros conocemos entonces la temperatura y la emisividad de un objeto, podríamos saber cuál es su intensidad. ¿Ok? La temperatura y la emisividad se necesitan. Ok, entonces, bueno, ya habiendo explicado un poco lo que es ahí la teoría, de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Bueno, perdón, también es importante mencionar, la gráfica de distribución que nosotros estamos analizando y de hecho la que va a salir ahí en el simulador del FED y y también en el drive, esos valores que se le dan ahí se conocen como una densidad de potencia espectral o intensidad espectral también. O bueno, tiene esa parte que dice espectral. Eso es porque es un valor, por ejemplo, la intensidad o la potencia, dividido por longitud de onda. ¿Ok? Entonces tiene un valor así o tendría como una representación de I sobre lambda, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros llegamos y vemos ese tipo de distribuciones y multiplicamos, bueno, técnicamente lo que hacemos es integrar con la longitud de onda, con una región de longitud de onda, entonces el área bajo la curva que nosotros obtenemos es propiamente intensidad. Entonces, de hecho, justamente lo que tenemos que hacer en este laboratorio es sacar esas dos áreas bajo la curva, para obtener entonces las intensidades. Muy bien. Entonces, ahora sí, en el procedimiento, como les decía, en el simulador de FET, que ustedes ahí el link lo tienen en lo que es bueno, el procedimiento, la guía. Entonces, ahí ustedes van a encontrarse con una gráfica que, dependiendo de la temperatura que ustedes les pongan, entonces así la distribución va a ser la adecuada, ¿verdad? Para un cierto objeto a esa cierta temperatura. Entonces, lo que hace es la distribución por ahí y de hecho, bueno, el FED ahí para otras cuestiones incluso pone en la gráfica o coloca lo que sería la banda o la región donde tendríamos el espectro visible. Eso nosotros no lo vamos a estar ocupando. De hecho, este simulador tiene para otras cosas que se le pueden aplicar. Por ejemplo, uno también puede sacar ahí la ley de Wien y todo, pero nosotros no vamos a usar esa parte. Nosotros solo nos vamos a quedar con la parte de la intensidad. Entonces, de hecho, ahí les dicen, ¿verdad? Que pongan en la parte de graficar valores, las etiquetas y poner intensidad. Y les van a pedir que tomen cuatro, perdón, temperaturas distintas. Entonces va a ser la de 3000 Kelvin, la de 4000, 5500 y 10000 Kelvin. Ojo aquí, pónganme atención, o bueno, si vuelven a ver este video, si todavía no van a hacer esta práctica o etcétera, en los pasos de la guía no dice que pasen o que cambien la temperatura las otras tres temperaturas, ¿verdad? Solo les dicen 3000, pero no les dicen de las otras tres. Bueno, se estoy diciendo aquí que sí hay que hacer esas otras tres, porque de hecho en el cuadro, ¿verdad? Dice intensidad sacada de FET, ¿verdad? O pone entre paréntesis cuadrados FET,
Entonces la idea es que ustedes saquen esas 4, ¿sí? No es como que quede vacío ahí. Hay que sacarlas con las 4 temperaturas, ustedes sacan la intensidad. La intensidad no es como que tengan que hacerle un gran cálculo donde ustedes llegan y seleccionan ahí la parte de intensidad, entonces el mismo programa se las da, entonces no se preocupen, o sea, la parte del simulador está muy, muy sencilla, ¿sí? La parte un poquillo más complicada de este laboratorio, que realmente si siguen los pasos ahí no se complica tanto, es, bueno, que después de haber tomado las del FET, ustedes van a ir a una dirección electrónica, hay un drive, a un archivo de drive que se les está dando, ahí está el enlace, y entonces ese archivo de drive lo que trae es justamente los valores que se necesitarían en una de esas gráficas, o sea, es una tabla, digámoslo así, un Excel. Entonces, o sí, una tabla de datos. Entonces, la idea es que ustedes lleguen y con esa tabla de datos que se hizo en MATLAB, nada más lo que se hizo fue utilizar la ecuación de Planck, que es la que en teoría pues genera esa curva. ¿Okay? O sea, es una teórica, por decirlo así, no es que se esté sacando un experimento, sino que básicamente se usó la teoría para hacer esa gráfica o para hacer esos datos. Entonces esos datos usted lo van a convertir a una gráfica en el procesador o en el programa que ustedes quieren, ¿ok? No procesador, programa. Entonces puede ser en MATLAB, Python, R, GNUplot, matemática, Excel, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Donde ustedes puedan llegar y por lo menos ver la gráfica que a ustedes les quede. Para las 4 temperaturas esas, las 3000, 4000, 5500 y 10000. Entonces para cada una van a necesitar una gráfica. Muy bien. Entonces, además de hacer la gráfica, se necesita sacar lo que es el área de esas gráficas. ¿Ok? Ustedes lo que necesitan es ver cómo sacan esa área. Entonces, de hecho, aquí en el procedimiento, en la guía, les dan dos. Les dan cómo sacar el área bajo la curva en Excel. Esa es una de las posibilidades. O también les dan, en los apéndices, en el C3, le dan cómo sacarlo si utilizan algún programa que esté basado en C. ¿Ok? O que tenga usando el lenguaje de programación C. ¿Ok? Que técnicamente debería servir para C++, solo tendrían que hacerle ahí algunos cambios, me imagino. Pero entonces, ahí hay dos posibilidades. Además, igual ustedes pueden usar, como dije antes, pueden usar MATLAB, Python, etcétera. Y cada uno de ustedes fácilmente pueden buscar ahí en Google, ¿verdad? Cómo sacar el área bajo la curva de algún tipo de distribución que ustedes tengan o algo por el estilo. Y ahí debe salirles probablemente cómo realizarlo. O sea, es algo que no es de nada del otro mundo y debería de poder encontrarse. Entonces, queda muy a decisión de ustedes, ¿verdad? Como les digo, qué tipo de programa van a utilizar, qué lenguaje de programación, o si solo Excel, o etcétera. Pero en el que ustedes escojan, tienen que sacar el área bajo la curva. Teniendo el área bajo la curva, bueno, esa va a ser su intensidad teórica, porque como les dije antes, esa distribución se hizo con teoría, ¿ok? Se preparó haciendo o trabajando con la teoría. Entonces, esa va a ser la segunda columna, la que ustedes van a utilizar como la intensidad teórica. Entonces, en la segunda columna del cuadro S, ¿verdad? En el que primero pusieron lo del FET, en la segunda entonces iría el área bajo la curva que ustedes obtengan de esto. Y entonces de ahí ya tienen la experimental que es la del FET, la teórica que es la que obtienen de lo del drive y entonces de ahí sacan porcentajes de error. ¿Ok? Además de esas tres columnas van a ser otras dos, que es lo que dice ahí en el procedimiento. Entonces dice en el 12.6.2, agréguele dos columnas más a la tabla de 12.1, las cuales son emisividad del FET y emisividad teórica. Okay, entonces lo que tienen que hacer ustedes. ¿Cómo van a sacar eso? Bueno, pues ustedes ya tienen la temperatura, ¿lo ven? Y tienen la intensidad, ¿sí? Porque es lo que les está dando, ¿verdad? En las primeras dos columnas. Entonces ustedes van a utilizar la ley de Stefan Boltzmann para objetos que no son cuerpo negro, o sea, el 12.2, utilizan la temperatura que se les está dando, ¿verdad? 3000, 4000, 5500, 10000. La intensidad que les dio y despejan lo que sería la emisividad. También tienen que aplicar ahí o colocar la constante de Stefan Boltzmann, pero esa, sí, aquí está, de hecho, que le dicen aquí que es de 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Entonces, ahí está. Entonces, lo que tiene que hacer de eso es despejar la emisividad para cada uno de los casos, tanto las intensidades que les dio en el FET como las intensidades que obtuvieron de forma teórica. Y entonces de ahí sacan cuál sería la emisividad de ese objeto que estamos analizando.
Entonces, con eso, ahí no habría que sacar porcentajes de error, nada más, pues, obviamente discutir siempre el resultado, ¿verdad? Si les dio una emisividad, vean que tiene que estar entre 0 y 1, no debería estar por fuera de sus valores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces ustedes dicen, ¿verdad? Si está muy cerca de 1, si está muy lejano de 1, y ahí ustedes pueden discutir un poco qué, entonces, qué se podría decir de ese cuerpo, si es muy parecido a un cuerpo negro, si no es un cuerpo negro en absoluto, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, sí, no olviden esas últimas dos tablas, ¿verdad? Porque no están en el cuadro, o sea, no salen, ¿verdad? Pero ustedes tienen, perdón, dos tablas, no, dos columnas. Ustedes tienen que agregárselas ahí al final, las columnas esas. Muy bien. Entonces, eso es lo que se tendría ahí, eso es lo que se tendría ahí en ese, para esta, para esta práctica. Entonces, como les digo, vean que nada más nos vamos a hablar de eso, digamos, vamos a hablar de la ley de Stefan Boltzmann, no vamos a hablar mucho de la parte de distribución, o sea, la ley de Planck, ni de la parte de la ley de Wien, ¿verdad? Que es la que dice la intensidad, la longitud de onda de intensidad máxima, todo eso no va a estar por ahí, pero igual, ¿verdad? Ustedes saben que di que ya en la teoría lo vieron, ¿verdad? O se supone que, que ya vieron esa parte. Entonces, pues, espero que ahí que lo recuerden, ¿verdad? Y lo tengan ahí presente. Bueno, que a veces ya pasados de física 3, ¿verdad? Se les olvida todo. Pero, pero sí, entonces eso sería. ¿Qué otras cosas tengo que decir? Deme un segundito porque alguien me está llamando. Deme nada más para ver si es algo importante. Es automático y todo. Este, mm, ¿qué era lo que tenía que decir? Bueno, sí, esta sería entonces la última clase, ¿verdad? No nos estaremos viendo nuevamente. Para ver qué más. El, bueno, lo de la entrega, ¿verdad? Del video y del trabajo escrito. Si no me equivoco, ahí deberían estar las fechas límite para ver si me acuerdo cuáles son. Vamos a conectar aquí un toquecito. Es cierto que yo quería revisarlo ayer, pero estuve toda la noche sin internet, entonces no pude revisar esto. Ok, vamos a ver aquí. Ok, entonces sí, el video, la fecha de entrega es el sábado 11 de diciembre y creo que también el trabajo escrito, ¿verdad? Sí, exacto, la misma fecha. Entonces está para hasta el sábado 12 hasta casi la medianoche, ¿verdad? Entonces, básicamente es como, ustedes saben, ¿verdad? El sábado 27 tienen ustedes para la entrega del reporte 11, que fue el que vimos la semana pasada. El sábado 4 sería para lo que estamos hablando hoy. Y el sábado 11 sería entonces para el proyecto final. Entonces, por eso les decía yo que intentaran adelantar, ¿verdad? Un poco lo que eran el pasado, ¿verdad? Pues para que tengan buen chance de hacer el proyecto final si todavía no lo han hecho. Entonces, por ahí. Para ver qué más. Sí, no, creo que eso sería más que todo. Nada más ahí, pues agradecerles, ¿verdad? A todos la atención que brindaron aquí, y pues todos los lunes. Aunque bueno, el curso es de asistencia obligatoria, entonces no es como que tengan de otra, ¿verdad? Pero igual, pues siempre se agradece ahí que estén ahí atentos a. Entonces, les deseo muchísimos éxitos. Ojalá, pues, si están llevando la teoría de física 3 también hayan podido aprobarla, ¿verdad? Que ya estén saliendo entonces de todo lo que es este bloque, que les vaya bien en todo lo que son los otros cursos. Cada uno, ¿verdad? Ahí con su carrera sabe que ya aquí es donde va empezando a separarse, ¿verdad? Ya empiezan a tener ahí sus cursos específicos. Entonces, pues sí, les deseo lo mejor. Agradecerles ahí, como les dije, la atención. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo en algún momento de la vida, tal vez, o tal vez no. Pero sí, les deseo muchísimos éxitos. Entonces, antes de cerrar la reunión, tengo que pasar otra vez lista porque hubo alguien que se salió mientras estaba pasando la lista anterior y no sé quién era. Entonces, ahora tengo que pasar lista para ver quién es y pues ponerle ahí porque no estuvo en toda la clase. Entonces, vamos a ver cómo está el asunto ese.